Amén. En esta tarde estamos dando inicio en esta bonita tarde, dándole gloria y honra al Señor. Empezamos en este día un tema que es palabra viva de un Dios vivo. Amén. Para toda la gente que nos vaya a escuchar, nos vaya a ver en esta tarde, le damos la bienvenida a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que nos siguen cada semana, que es el día del Señor, ¿verdad? Día de reposo, y les damos la bienvenida a cada uno y les deseamos bendiciones de lo alto para cada una y cada uno de los hermanos que nos acompaña en esa secuencia permanente. Hoy el tema es una reflexión de la palabra de Dios que dice: los hijos de Dios alaban a Dios. Es una reflexión para nosotros en el llamamiento que tenemos, que sea la palabra edificativa para cada uno de los hermanos y hermanas y también para nosotros. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, verso 6, dice: por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual alaba al Padre. Por eso el tema le pusimos: los hijos de Dios alaban a Dios, porque el que está en el Señor Jesucristo como hijo, como hija, no deja de alabar y de adorar a Dios permanentemente. Esa es una de las cosas que manifiestan los hijos de Dios, que siempre alaban a Dios en todo lo que hacen, en todo lo que su persona es delante de Dios. Ofrecen siempre un tributo de reconocimiento, de alabanza y de adoración. Por eso los hijos de Dios alaban a Dios. ¿Cómo? Con todo el hacer del vivir de la vida, en el trayecto de su caminar, alaban a Dios en todo tiempo, y esto es agradable delante de Dios, porque el Señor dice que nos ha llamado para la gloria y honra y alabanza, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos siempre dispuestos a alabar y adorar a Dios, en esta tarde, nuestros hermanos y nuestras hermanas que están viendo este mensaje, van a alabar y adorar a Dios, ¿verdad? Porque primeramente los que dice que aquí tiene el Espíritu, dice que es enviado el Espíritu del Hijo a cada uno, ¿verdad? Dice, por lo cual, dice, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, en el cual clama, alaba al Padre. O sea que por medio de Jesucristo nosotros rendimos tributo de reconocimiento y de adoración a aquel que nos llamó, aquel que nos envió la salvación del cielo y que está con nosotros y anda con nosotros y está en nosotros. Porque dice San Juan, ¿verdad? Dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Señal de que guarda los mandamientos. Dice que los que aman a Dios guardan sus mandamientos, los ponen en práctica, los viven. Esos son hijos de Dios, alaban a Dios en todo tiempo. Esos son los verdaderos hijos de Dios, los que han recibido en sus corazones el Espíritu del Hijo de Dios, ¿sí? Que han recibido en sus corazones el Espíritu de su Hijo. Dice que el cual hace que alaben al Padre, que reconozcan a Dios. Pero dice, ¿cuáles son los que aman a Dios? Dice, los que guardan sus mandamientos. Dice Jesús, y yo y mi Padre les amaremos, y vendremos a ellos, y nos viviremos en Él, y nos manifestaremos a Él. ¿Sí? Cuando dice nos manifestaremos, va a estar las promesas de Dios manifestadas, el regalo de la presencia divina
en el corazón y en el alma, en el cuerpo del ser que Dios ama. Dice, porque el que me ama guarda mis mandamientos, los practica. Amén. Y si los practica en todas las cosas de su hacer, en su bien hacer, va a alabar y va a adorar, va a respetar y va a tener la integridad, va a tener la fidelidad, va a tener la rectitud, va a tener la lealtad hacia aquel que le llamó. Va a guardar su corazón, va a guardar su espíritu, guardar su alma, va a guardar todo su ser delante de la presencia de aquel que le llamó. Y va a estar alabando y adorando a Dios permanentemente en su vivir y en su hacer. Estos son hijos de Dios que alaban a Dios, que glorifican a Dios en todo lo cuanto hacen en su vivir. Por eso el tema de hoy es: los hijos de Dios alaban a Dios. En todo tiempo alaban a Dios, reconocen a Dios, exaltan a Dios, ¿eh? Adoran a Dios. En todas las cosas se guardan de todo pecado, se guardan de todas las situaciones del mundo. Siempre se guardan en rectitud, en fidelidad, en integridad. Jehová le dice a Salomón en 1 Reyes capítulo 9:4, dice lo que le dice Jehová a Salomón tocante a la integridad. Dice Jehová a Salomón en 1 Reyes capítulo 9, verso 1 en delante. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo Salomón aquí el hacer, Jehová apareció a Salomón en segunda vez, como le había aparecido en Gaboá. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego, y he hecho en mi presencia, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Amén. Todos los días. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Este es el legado principal que Jehová dice a Salomón. Este es el legado que el Señor demanda del hijo y de la hija adoptada. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Por eso, si nosotros somos hijos de Dios, verdaderamente vamos a andar en la lealtad de Dios, vamos a andar en la integridad de Dios y vamos a andar en rectitud delante de Dios. Y teniendo estos elementos en la práctica, vamos a estar en la obediencia del mandato, en la rectitud del mandato y en la fidelidad del mandato, en nuestra práctica y en nuestra vivencia del bien hacer cada día de nuestro peregrinar en la tierra, como hijos adoptados, como hijas adoptadas de Dios. Y seremos realmente hijos que alaban y adoran a Dios, no con palabras fingidas, no con palabras de pensamientos de labios, como dice el Salmo 78. Fíjese lo que dice Jehová por medio del Salmo 78 a los israelitas. 78, 36, 37. Pero dice, pero le lisonjaban con su boca y con su lengua le mentían. ¿Sí? Había una contrariedad en los hijos rescatados de la esclavitud. Ahora nosotros somos hijos también rescatados de la esclavitud de Satanás. Pero ellos no eran sinceros con Dios.
Nada más se acordaban que era su refugio, dice en el 35. Se acordaban se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Se acordaban nada más en la angustia. Aquí no había lealtad, no había fidelidad, porque el Señor lo dice claramente en el verso 36 y en el 37. Pero dice, le lisonjaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. Dice, ni estuvieron firmes en su pacto. Tenían esas contrariedades. Por eso allá en Primera de Reyes, capítulo 9, verso 4, Jehová le rectifica a Salomón, como hoy nos está ratificando la palabra a nosotros, haciéndonos ver que si somos hijos de Dios, debemos de adorar a Dios. ¿De qué manera? De una manera que exaltemos a Dios en todo tiempo, en el trayecto del caminar del llamamiento de nuestra vivencia, en la sana vivencia del bien hacer, en el bien hacer andar en justicia y en verdad. Que seamos verdaderos hijos de Dios, que adoremos a Dios con verdadero amor, con verdadero cariño, con rectitud de hijos e hijas, no siendo desleales, como dice acá, que con lengua, dice que con boca, dice pero le lisonjaban con su boca. O sea, decían de Dios, pero Dios no estaba en el corazón de ellos. Dice, con su lengua le mentían. Amén. No eran verdaderos adoradores de Dios. No le habían reconocido su grandeza y su majestad, a pesar de que ellos vieron su gloria manifestada en el trayecto del caminar de su transitar de Egipto a las tierras prometidas. No fueron legales, no anduvieron en la rectitud ni en el mandato de Dios. Nosotros ahora fuimos rescatados de la vana manera de vivir y traídos hacia la luz verdadera, hacia un camino recto y fiel y verdadero, que dice aquí en Gálatas, que envió su espíritu de su Hijo, el cual alaba al Padre. ¿Cómo alabó Jesús al Padre? En su vivencia, en su bien hacer, cuando Él estuvo transitando en la tierra. ¿Cómo Él caminó delante de Dios sin pecado y sin transgresión? Amén. No contristó el corazón de Dios en su caminar. Fue aceptable como ofrenda grata delante de Dios. Cristo mismo dice, mas he aquí, dice, vengo, como es escrito de mí, para servirle con su corazón, con su alma, con su espíritu. Fue fiel y verdadero en su transitar, en el caminar, en el bien hacer. Cristo mostró el camino. Dice, aquí yo vengo, como está escrito, como ofrenda grata para hacer su voluntad. Nosotros tenemos que glorificar, tenemos que alabar a Dios, tenemos que glorificar a Dios con nuestro vivir, con nuestro hacer, en rectitud y en fidelidad, con esa fidelidad que tiene que distinguir el Hijo de Dios en su hacer de cada día, cada momento, cada instante de su vida. Tiene que agradar a Dios como una ofrenda grata, pura, delante de su presencia. Tenemos que ser verdaderamente hijos verdaderos con rectitud. No que causemos tristeza y dolor en el corazón de Dios, porque aquí, mire, los israelitas causaron dolor en la infidelidad a Dios. Fueron desleales e infieles delante de Dios, a pesar de que Dios los sacó de un lugar que no era propio de un ser viviente. Estaban en esclavitud. Amén. A nosotros nos sacó de la esclavitud del mundo para traernos a su presencia. Luego puso su espíritu dentro de nosotros para que fuéramos fieles y verdaderos, como Jesús lo fue. Amén. Poniendo en el corazón de nosotros el espíritu de Cristo, el cual alaba al Padre, el cual glorifica al Padre. Vemos pues que Jesús, siendo hombre, se sujetó a Dios con obediencia hasta la muerte. Nuestro llamamiento es semejante al de Cristo. Niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida. Es el mismo llamamiento.
Es el mismo transitar de Cristo sobre la tierra por medio del ejemplo de su Hijo y con la unción de su Hijo, para que nosotros caminemos firmes hasta el final de la carrera, alabando y adorando a aquel que es santo, aquel que es verdadero. Tener en el corazón siempre que Él dio su propia vida por nosotros. Amén. Que dio su vida, pero nos puso muestra de fidelidad y de rectitud. Él murió sin pecado. Nosotros tenemos que alabar y adorar a Dios de esa misma manera. No en un transitar divagante de lisonjería con labios, solamente decir yo amo, yo quiero, yo adoro. No, hágalo verdaderamente como Jesús lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Cuerpo, alma y espíritu ofrecido al Todopoderoso para que se glorificara a Dios y fuera glorificado y todavía exaltado. Él fue exaltado hasta el cielo, hermano. Fue exaltado hasta el cielo y está a la diestra del Padre, y todavía de vida en la tierra su testimonio sigue glorificando al Dios verdadero, aquel que es eterno, aquel que hizo todas las cosas. El Hijo sigue glorificando al Padre por medio de nosotros. Cuando nosotros edificamos un templo en nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, dedicado exclusivamente para que el Espíritu Santo pose en nosotros y nos dirija, y por medio del Espíritu nosotros seamos testimonio vivo de un Dios vivo, de un Dios que transforma y cambia el ser pecaminoso a un divino ser que alaba y adora a Dios, pero tiene que ser permanente, con fidelidad, con rectitud. Por eso damos la cita bíblica que dice que con su lengua lisonjaban, con su lengua mentían, eran desleales. Nosotros podemos decir que somos hijos, pero con nuestros hechos podemos estar diciendo que no somos hijos. Con nuestro cuerpo tenemos que glorificar y testificar que realmente Él está en nosotros. ¿Cómo? Adorando y glorificando y siendo testimonio vivo de un Dios vivo, el cual ha transformado y ha glorificado nuestro ser para su gloria y su honra. Amén. Dice pues, sus corazones no eran rectos. Podemos que nosotros digamos que somos hijos e hijas, y en nuestro corazón no le pertenezca la lealtad hacia Dios, sino que con nuestro corazón podamos mentir, no siendo rectos, ni que hayamos confirmado el pacto con el hacer del mandato. Dice que no guardaron el pacto, que no guardemos lo pactado con Él, que íbamos a ser fieles hasta la muerte, que no hemos guardado los mandamientos y estatutos y leyes que el Señor puso para nuestro bien vivir, y que nosotros lisonjemos, que nosotros pequemos delante de su presencia en vez de alabar y adorar a Dios. Pero los hijos de Dios alaban a Dios en todo, amén, conforme al llamado de Jesús y conforme a que Jesús está en nosotros. Dice Pablo, dice que seamos imitadores nosotros como Él, de Cristo. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo también, porque se dio a sí mismo, amén, en rectitud y en fidelidad al Padre, alabando y adorando a Dios sin mancha y sin contaminación, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos este caminar y este hacer y este vivir en rectitud y en fidelidad, guardando la fe, guardando el amor, guardando la integridad. Eso es lo que demanda Dios a Salomón. Dice, si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad. Integridad es fidelidad a toda prueba. Amén. Integridad es que usted y yo estemos llenos del mandato de Dios en la práctica y en el hacer y en el buen vivir que Dios demanda. Y que no nos salgamos de ese legado de Dios en la integridad. Que seamos fieles y verdaderos. Amén.
si anduvieres cuidadosamente, si anduvieres delante de mí y anduvieres como anduvo David tu padre, en integridad de corazón. ¿Sí? No está hablando de lo superficial, de lo que está afuera. Fíjese lo que está tomando Dios como base. El centro de la vida del hombre, el corazón. ¿Sí? El proverbista dice, guarda primeramente tu corazón porque de él mana la vida, y Dios lo está tomando como el centro del ser humano. Es lo que demanda Dios. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Pero aquí dice, en integridad de tu corazón. Y dice, en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado. Amén. Guardando mis estatutos y mis decretos. Amén. Pero Dios agarra el centro, que es el corazón del ser humano. Usted vaya a Gálatas, lo que dice, lo que estábamos nosotros mencionando como texto base. Dice, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones. ¿Fija cómo Dios está tomando el centro del ser humano? Es ahí en lo que el Señor va a revisar, que el corazón sea realmente verdadero. El Señor no está diciendo de lo exterior, está tomando el centro del corazón de la vida del hombre, porque de ahí mana la vida del hombre. Si el corazón se para, se acaba la vida. Entonces el Señor dice que envió a los corazones, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo. Y allá le dice a Salomón, si anduvieras en integridad de corazón. Amén. Estos son hijos de Dios, los que andan en integridad de corazón. Estas son hijas de Dios, las que andan en integridad de corazón. Los que tienen su corazón limpio y puro, y cada día lo purifican y lo limpian y se lo ofrecen a Dios como ofrenda grata delante de su presencia. Con alabanza y adoración. Estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios, adoradores de Dios, amados de Dios, que guardan su corazón en el estatuto y en el decreto que el Señor demanda. Dice, si anduvieres en tu corazón íntegramente, y si anduvieres en equidad, en la justicia de Dios, y si guardares mis pactos y mis decretos. El que guarda el corazón para Dios, mis hermanos, está toda la ley de Dios puesta aquí en el corazón. Y la adoración de Dios está siempre saliendo del corazón. Por eso Dios toma como centro, dice, y envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. No dice que lo mandó a cualquier parte del cuerpo, lo mandó al centro de la vida del hombre, porque de ahí mana la vida del ser humano. Los envió al corazón. Amén. Lo envió, dice, si anduvieres en rectitud de tu corazón y guardares mis mandatos y mis decretos. Dice Salomón, yo te confirmaré. Amén. Dice que le confirmaría el trono del reino de Israel para siempre. Si anduvieras en integridad y si anduvieras en integridad delante de la presencia de Dios como hijo, como hija, el Señor va a afirmar la salvación eterna que está prometiendo a los que son sido llamados en Cristo Jesús. Amén. Para la gloria y honra de su nombre. Aquí a Salomón dijo, te voy a confirmar el reino, dice en el verso 5, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Lo confirmaré. Si nosotros andamos en corazón recto y fiel y verdadero, el Señor va a confirmar la salvación que ha prometido para cada uno de nosotros. Porque guardaremos sus decretos, guardaremos sus testimonios y guardaremos su espíritu. Dice el apóstol, y no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros, porque es el sello de redención. Es la promesa
de que Dios está ahí y es la promesa que te va a llevar al cielo y te va a dar la eternidad. Pero dice que fue enviado al corazón, no dice que a otra parte, no dice que a un brazo, a una mano, a otro miembro del cuerpo, no, dice al corazón. Y si está el Espíritu de Cristo en tu corazón, entonces eres hijo, hija de Dios. Y si eres hijo, hija de Dios, guardarás los estatutos y los mandamientos, y no te irás ni a diestra ni a siniestra, sino que adorarás al Rey de Reyes y Señor de Señores, al dueño de todas las cosas, al dueño de toda la creación. Y le darás honra y gloria y alabanza y adoración a Dios permanentemente, porque dice que los hijos de Dios alaban a Dios, que adoran a Dios, y en todo tiempo habrá alabanza, habrá regocijo, habrá bendición de lo alto, habrá confirmación de lo alto, y todo lo que hagas será bendecido, porque dice Jehová a Salomón: yo confirmaré tu reino para siempre, yo confirmaré tu salvación para siempre, si fueres fiel y verdadero conmigo. Y si lo pactado que tú pactaste ese día que te bautizaste en el nombre de Cristo para servir a Dios, y fueres realmente verdadero, el Señor confirmará tu salvación y te dará la eternidad para siempre, por los siglos de los siglos. Pero es necesario, mi hermano y mi hermana, que hoy veas tu rectitud, veas tu fidelidad, tu lealtad, tu integridad en tu corazón. Porque el Señor hoy te está hablando al corazón. Porque el Señor no le dijo a Salomón: mira, si hicieres estas obras y aquellas obras. No, dijo: si mantuvieres tu corazón en rectitud y en equidad. En rectitud y en equidad, que es justicia y verdad. En amor, en lealtad hacia Dios, yo confirmaré. Amén. Yo confirmaré el pacto de salvación que has recibido de parte mía, dice Jesús ahora. Y lo pondré por señal en tu corazón, mi espíritu estará ahí. Y laterá y será bendito todo lo que tú hables, todo lo que tú digas. No saldrá palabra corrompida, no habrá transgresión del hacer, sino que todo lo harán recta y fiel, verdaderamente delante de la presencia de aquel que les llamó. Y estos son hijos e hijas de Dios. Amados, amadas, para siempre vivirán y estarán en la presencia de Dios, porque el Señor lo ha prometido. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida. Y el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque Él hizo el cielo y la tierra. Y todas las cosas hablan de su lealtad y su fidelidad, por cuanto no han sido conmovidas. Por la palabra fueron hechas, y por la palabra están sujetas. Amén. Y nos dice claramente que es un Dios omnipotente, un Dios santo y verdadero, que no se muda, que tiene promesa perpetua. Y habla de Él con rectitud toda su creación. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, dale gloria y honra al Señor. Si eres hija, hijo de Dios con rectitud y fidelidad, tendrás esperanza y tendrás una salvación asegurada. Si tú te mantienes en lo que Jehová le dice a Salomón: si anduvieres en rectitud y en fidelidad, así anduvo David. Aunque con fallas, con caídas y levantadas, David se levantó, pero dice que se levantaba y decía: tú eres la roca, tú eres mi roca de salvación, tú eres mi escape. Tú eres, Señor, mi perdonador, tú eres mi sustentador, tú eres mi fortaleza. Tú eres la roca en la cual yo estoy sujeto. El Señor es alabado y glorificado por medio del salmista. Él vivió todo conforme al propósito de Dios, porque el Señor dice en la palabra: porque a David lo he puesto como maestro de las naciones. Es señal de que el hombre tiene debilidades y flaquea y cae. Pero David tenía una cosa: que se arrepentía y reconocía su pecado y le pedía perdón a Dios.
y era castigado por Dios, pero Dios lo seguía restableciendo y le seguía dando vida. Lo puso hasta abajo y nunca se dio por vencido. En el Salmo 42 dice: mi alma tiene sed de Dios. Mi alma brama como el venado, dice. Como el ciervo clama por las fuentes de las aguas, así clama mi alma delante de la presencia de Dios, por sed de Dios. Lo puso Dios hasta abajo, pero de ahí lo levantaba porque David era fiel. Reconocía el señorío de Dios y lo exaltaba con alabanza, con hechos. Aceptaba ser castigado cuando era necesario, cuando él reconocía que había pecado. Por eso es maestro de las naciones. Que Dios sabe perdonar. Amén. Si hubiéramos pecado, dice, tenemos abogado, que es Jesucristo. Pero eso no cuenta, sino que lo que cuenta es la fidelidad, de que reconozcamos que somos humanos y que podemos fallar. Pero Dios reconoce la fidelidad en el corazón. Dios reconoce la fidelidad y Él restaura y perdona. Tenemos un Dios maravilloso. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de conocer el perfil de Dios para caminar en la rectitud de Dios. Pero Dios está hablando al corazón hoy de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Que miremos la rectitud y la fidelidad en la cual estamos y que recordemos el pacto que tenemos con Él y que seamos fieles y verdaderos. Este es el mensaje de hoy. Que cada uno de nosotros mire si somos hijos e hijas de Dios y si entendemos lo que el Señor demanda, no con vituperio, que no andemos con vituperio como anduvieron los israelitas, que dice que con su boca lisonjeaban, pero su corazón no era recto delante de su presencia. A Salomón le dice: si anduvieres con rectitud en tu corazón. Y el Señor envió al corazón su espíritu. Hoy, mi hermana, mi hermano, el Señor te está hablando a tu corazón para que veas si eres hijo que adora a Dios, que amas a Dios. Al discípulo Pedro le dice Jesús: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice que sí. Luego le dice la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Dice Pedro: sí. Y la tercera vez le dice el Señor: Pedro, ¿verdaderamente me amas? Le dice Pedro: Señor, usted lo sabe todo. ¿Qué estaría diciéndole Dios a Pedro, mi hermano? ¿Y qué te estará diciendo Dios hoy a ti y a mí? A tu corazón. El Señor quería la respuesta de Pedro de su corazón. Por eso le preguntó 3 veces, mi hermano. Porque la primera vez Pedro respondió simultáneamente como reacción. La segunda vez quiso apercibirse. Pero la tercera vez vino del corazón la respuesta de Pedro. El Señor acaba hablándole al corazón a Pedro. La tercera vez Pedro reconoció y le dijo: Señor, usted lo sabe todo. Estaba hablando con su corazón, mi hermano. Por eso la pregunta de 3 veces al apóstol. El Señor te está hablando ya a tu corazón, mi hermano, mi hermana. Eres hijo de Dios. Alaba a Dios. Obedece a Dios. Eres hija de Dios. Alaba a Dios. Adora a Dios. El Señor te está hablando a tu corazón, mi hermano, mi hermana, hoy. Dale la gloria y la honra al Señor. Este mensaje es corto, porque el Señor solamente quiso despertar en ti eso que ya despertó, porque el Espíritu Santo ha sido enviado a tu corazón hoy. El Espíritu está entrando a tu corazón hoy. Está entrando a tu mente hoy. El Espíritu Santo te está visitando a tu corazón. Pedro respondió simultáneo la primera vez por reacción. La segunda, él
quiso entender, quiso comprender la respuesta, pero la tercera la dio con convicción de corazón. Tú sabes, Señor, que te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Entonces haz mis mandamientos, te dice el Señor hoy. Si realmente me amas, guarda mis mandamientos y mantente fiel y verdadero delante de mi presencia, porque yo quiero bendecirte. Porque yo quiero darte la vida eterna, porque yo quiero que seas mi hijo y que seas mi hija, y quiero verte adorándome, reconociéndome que yo soy tu Señor. Te dice el Señor de lo alto, que yo soy tu Señor. ¿Cómo? No con palabras, sino con hechos. Mi deseo, mi hermano, es que el Señor te bendiga y te guarde, y que seas de los que adoran a Dios y de los que alaban a Dios. La honra y la gloria sea al Todopoderoso, para siempre, por los siglos de los siglos.